Amigos de Su Salud, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Les saluda Joel Flores. Estamos en vivo desde la ciudad de Colima, a través de aquí, de la señal de tu ciudad, Canal 10 de Megacable. Bien, pues vamos a iniciar el programa de A Su Salud, por supuesto con todos los temas que usted veía en este avance. Estará con nosotros el doctor César Dávila del Centro Hospitalario Unión, médico pediatra. Estaremos platicando, por supuesto, del asma, un padecimiento frecuente en muchos niños. Ya veíamos de todos estos datos estadísticos. Interesante toda esta información porque pues vamos a saber de qué manera protegernos de todos estos padecimientos tan frecuentes, ¿no? Estaremos también algo muy ligado hablando sobre alergias y bueno, ya estaremos platicando con el doctor Jesús Solano en relación a lo que son las alergias y platicaremos también con el doctor Virgen. Vayamos en el avance. El frío influye de alguna manera para todos estos problemas cerebrovasculares o problemas cardiovasculares. Entérese pues de qué manera influye y de qué manera tenemos que prevenirlo. Bien, pues vamos a iniciar nuestra charla. Bienvenidos a Su Salud, amigos de Colima, amigos de Tecomán, amigos que nos sintonizan en la costa. Les voy a invitar para que enriquezcan este espacio con sus comentarios, con sus sugerencias, críticas, etcétera. Enriquezcamos este espacio, participen en él. Vamos a tener hoy, es el último día para los obsequios que FUCAN, esta Fundación contra el Cáncer de Mama, pues tiene este programa a nivel nacional en donde usted, por cierto, está contribuyendo, cooperando para esta causa. La idea es detectar el cáncer de mama a tiempo y todas estas marcas como Downy, como Pantene, como todos estos productos que se han vestido de rosa, pues participan en con esta fundación para esta causa. Bien, pues vamos a platicar con el doctor César Dávila, que ya está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor, vamos a platicar en relación a lo que es el asma. Sí. ¿Qué es el asma, doctor? Bueno, esta es una inflamación crónica de vías respiratorias en el que intervienen muchas células de la inflamación y más de 100 mediadores. Este se caracteriza por sus exacerbaciones frecuentes, ¿verdad? Tiene crisis y también se caracteriza por ir cambiando la forma del bronquio, va cambiando la estructura del bronquio. Este padecimiento es importante ya que representa 3-5% en algunas poblaciones de la población en general, pero en niños pequeños y en ciertas poblaciones puede ir hasta un 15-13%, y esto poblaciones muy específicas que hay hasta el 18%. ¿Qué es lo que pasa con esta frecuencia? A veces la definición en sí varía. Por ejemplo, los países europeos definen más asma en niños más grandes que les pueden hacer espirometría, y se le ha dado el nombre a muchas enfermedades con silbiditos repetitivos, como sibilancias persistentes en la infancia, que bronquitis asmática, otros padecimientos en los niños chiquitos, pero se ha observado que tiene la misma secuencia, que lleva a la misma frecuencia de crisis y la inflamación crónica. Esta inflamación afecta sobre todo a bronquios medios, pero todas las vías respiratorias se ven repercutidas en la misma inflamación, y esto dando diferentes manifestaciones. Entonces, ¿en quiénes es más frecuente este padecimiento, en niños, doctor? En niños, es definitivo. Sí. Veíamos que hasta en un 80% de los padecimientos corresponde a niños. Lo que pasa es que es un padecimiento crónico, entonces hay poblaciones como pediatra en institución, ya los pacientes los tenemos más escogidos y pues si es un alergólogo, pues va a ser lo más frecuente. Como pediatra es muy frecuente y en una población en general va disminuyendo, pero también es que no se diagnostica muchos padecimientos como asma. Acude el paciente y le dicen que tiene las amígdalas crecidas y antibiótico, que tiene bronquitis de repetición. Entonces, al subdiagnosticarse no se hace un manejo adecuado y el paciente está con cuadros repetitivos que repercuten en todo, ya que es un padecimiento que es muy costoso por la repetición, los costos del tratamiento es una de las principales causas de inasistencia escolar y laboral. Entonces es importante tomarlo en cuenta. A ver, doctor, entonces a mí yo quisiera que quedara bien claro de cómo se manifiesta, cuál es la sintomatología del asma, cómo es. Bueno, lo característico por la inflamación, esta inflamación crea mayor cantidad de moco, entonces se va a manifestar sobre todo la tos, es el signo cardinal. Pero lo característico... ¿Cómo es esa tos seca? Bueno, ¿Cómo se caracteriza? Lo característico del asma, a diferencia de otros padecimientos que pueden dar tos, aquí hay una tos quintosa. La tos quintosa empieza grave y termina aguda. Lo que es muy característico que observen los pacientes y que observa el médico son los silbiditos. O sea, un sonido agudo como si silbara. Y esto se produce por la obstrucción parcial de los bronquios y que entonces crea ese sonido. También es muy importante que la tos es en excesos, es más frecuente nocturna
y se presenta con ciertos estímulos, ¿verdad? No nada más el cambio de temperatura, sino el polvo, aspectos emocionales, y esto ya veremos que ayuda a las exacerbaciones. Pues lo más característico es la tos. Al principio puede ser seca, manifiestan muchos pacientes, después ya húmeda, pero lo más característico es la tos, que llega a ser en excesos tan importantes que puede hacer que el paciente vomite con la tos, que tenga dolor en el pecho, que tenga dolor abdominal por la misma tos y que no puede parar de estar tosiendo. A ver, aquí me gustaría que Memo me congelara un poquito esta imagen y preguntarle al doctor de todos esos factores que, bueno, que son los que predisponen, ¿no?, o desencadenan una alergia, porque el asma, perdón, que puede ser multifactorial. Doctor, coméntenoslo, por favor. Bueno, en sí, lo está comentando, es multifactorial. Hay pacientes que tienen una carga genética muy importante. Lo más importante es el aspecto genético en muchos padecimientos, ¿verdad? Y luego se conlleva que para la inflamación hay gente susceptible para esto, y depende también a veces hasta aspectos raciales, étnicos, pero en sí las exacerbaciones pueden ser por estímulos, por ejemplo, como está ahí el dibujo del gato, por ejemplo, la caspa de ciertos animales. Esto, al tener un insecto microscópico que sea ácaro, o en sí la caspa en sí, puede ser también por caspa de cualquier otro animal, ¿verdad? Ahora mucho que usan ratitas, cobayos, y estos, además de la caspa, pues tienen un moho, sus excrementos, y además usan aserrín para su orina y demás. Entonces también polvos, también yo he visto muy importante el cemento y la cal para que exacerben las crisis. También, por ejemplo, aquí en Colima se ve la humedad en la pared, incluso el salitre es un tipo de moho, también ayuda a que se exacerben las crisis. Hay aspectos emocionales, y esto lo vemos continuamente. El paciente está con una respiración normal, se acerca uno a revisarlo y empieza a tener dificultad, o se acerca alguien de la familia y empieza el niño con más crisis. Y tenemos también el incremento de ciertos alergenos, que ya el doctor Solano nos va a hablar un poquito más, de los cuales, por ejemplo, de los que son de alimentos, es muy importante la leche, mariscos, conservadores, y de ahí que es recomendable pues una alimentación lo más natural posible, ¿verdad? Entonces hay aspectos inhalados, aspectos, por ejemplo, el polvo se toma muy en cuenta, pero el ácaro, que es un insecto microscópico, es el pilar de muchas alergias. Este ácaro, por ejemplo, puede vivir en el pasto silvestre, puede vivir viviendo en el polvo de la casa, y vive de lo que desprendemos de piel. Entonces son múltiples los factores. Hay pacientes con el ejercicio que exacerban el cuadro de crisis. Y de ahí a veces se ha tenido muchas clasificaciones el asma, de que si es alérgica o no alérgica, o que nada más con el ejercicio. Mas, sin embargo, en todas existe la inflamación, y en la inflamación intervienen todos los aspectos que intervienen en células y mediadores, igual que en alergia. Bien, pues es multifactorial, estamos viendo pues de todos lo que puede influir para una alergia. Hay uno muy importante, sí, que son las infecciones, sobre todo las virales, que no lo comentamos. Y de eso, por ejemplo, el niño de guardería que está en contacto constante con infecciones, y la mayoría son virales, y los virus llegan a destruir la mucosa, llegan a crear problemas. Incluso hay padecimientos después de infecciones por adenovirus y sincicial respiratorio, por ejemplo, como la bronquiolitis obliterante, que es después de una infección viral por adenovirus, crea telectasias. Esto es que se obstruyen los bronquios y crean este atrapamiento de moco, se cierran las vías, igual que en el asma. Entonces el paciente puede tener repetición de estas infecciones virales como estimulante. Tengo varias preguntas, y aquí una de estas imágenes de cómo se cierra, o que nos explica esta imagen, y cómo se produce efectivamente lo que es el asma. Pero antes, doctor, de esta pregunta, déjeme antes preguntarle esto: ¿se cura o se trata el asma? Bueno, desde la definición es muy discutible. Como hablamos, es una inflamación crónica, una hiperreactividad de aspectos genéticos. La mayoría de los pacientes presentan cuadros hasta los 4 o 6 años, que se les puede quitar con un manejo adecuado o no adecuado. O sea, crecen, ya cambia su estructura y ya no presentan crisis, pero ya son adolescentes o son adultos, y ante un estímulo importante, como hablamos, el polvo, los virus, emociones, etcétera, presentar otra vez broncoespasmo, o sea, que se cierren los bronquios. De ahí que dicen que no se quita. Pero hay pacientes, por ejemplo, pueden tener cuadros nada más en la infancia y toda su vida pues presentar cuadros más leves. Y el problema es que está incrementando la frecuencia del asma. Entonces son pacientes que pueden estar continuamente con problemas.
pero son los pacientes, por ejemplo, que persisten después de la edad de 6 años los que son difíciles, porque ya tienen un manejo más complejo y sus cuadros más difíciles. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento para el asma? El esquema que hablaba... El esquema, sí. A ver si me regresas la imagen, Memo. A ver si me regresas la imagen para que nos lo comente, por favor, el doctor Dávila. Sí, los cambios en los bronquios son los agudos, que hablamos por la inflamación y más de 100 mediadores, pero el asma además provoca un cambio en el bronquio que se llama remodelación, que es debido a 4 factores. Sí, una fibrosis subepitelial, o sea, se va haciendo más grueso debajo del epitelio. Tenemos un engrosamiento de los músculos, que el músculo se aumenta su volumen a partir de los 2 años, de ahí que muchos niños empiezan a los 2 años o se exacerban a los 2 años. Y tenemos también cambios por los vasos sanguíneos, que a su vez aumentan el engrosamiento, y hay aumento en el moco. Todos estos 4 factores crean el remodelamiento que si el paciente tiene un mal manejo y están cerrados los bronquios continuamente, va cambiando su circulación, va cambiando su estructura y hace cada vez más difícil el manejo del asma. De ahí que el manejo debe ser lo más temprano posible y más adecuado, porque si no, este remodelamiento va a ser un manejo ya más difícil y nos va a crear problemas parecidos a los que es el paciente que fuma. O sea, se va a hacer extensión de los alvéolos, atrapamiento de los bronquios con taponamiento de ellos, y entonces se creó un aumento en el contenido de aire en los pulmones, que se llama rarefacción. ¿Sí? Y en este esquema, entonces, ¿qué estamos apreciando, doctor? Estamos hablando del lado izquierdo, pues un bronquio aparentemente normal, y el lado derecho, pues el engrosamiento de este músculo, de esta mucosa, que además la mucosa durante la fase aguda presenta engrosamiento por la misma inflamación. Entonces, una persona con asma va a desarrollar esta patología de esta manera. En las crisis, y eso crea dificultad para la entrada de aire, pero más importante para la salida, que es lo característico, ¿verdad? La salida de aire con atrapamiento de moco y taparse las vías respiratorias. ¿Alguien se puede ahogar? Se siente que se ahoga porque falta el aire. Este es otro signo cardinal también, la falta de aire, ¿verdad? Y su nombre se debe a eso, a falta de aire. Es difícil que se muera un paciente de asma en la actualidad, pero si no tuviera un tratamiento adecuado, pues va aumentando el taponamiento, va aumentando la falta de entrada de aire, cambios en la oxigenación de nuestro cuerpo, y sí pudiera tener la muerte, pero actualmente es muy difícil porque el paciente generalmente tiene un manejo. ¿Cuál sería así la descripción? ¿Falta de oxígeno? Es falta de aire, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues aquí estamos viendo ¿Y qué tan frecuente es, doctor? En estas épocas se hace más... Bueno, tiene varias épocas que aumenta según la cosa que lo estimule. Pero ahorita la entrada de aire frío estimula el cierre de los bronquios. El aumento en infecciones respiratorias también lo incrementa un poco. El hacinamiento, y en ciertas poblaciones que hacen fogatas o calentones, por ejemplo, como dicen en Chihuahua, pues el humo y eso aumenta la contaminación del medio y la entrada de irritantes respiratorios. Pero también en la época de lluvias es muy frecuente, yo creo que es de la más frecuente en los pacientes. ¿Es más susceptible en lluvia que en pues invierno? Depende de la población, ¿verdad? Que tanto llueva, el tipo de construcción. Pero en lo que es la primavera, época de lluvias, pero ahorita el frío sí lo ayuda. Entonces, por eso hay que evitar el paciente tenga un cambio brusco de temperatura. Y estos pacientes realmente tienen una personalidad muy característica y tienen más sudor. Los ven como si estuviera nervioso, les sudan las manos, empuñan las manitas muchos pacientes, se les ve la cara como de angustia. Entonces estos pacientes sudan mucho y con la crisis también, y si hay infección también, y el mismo sudor crea un cambio de temperatura, y también este aspecto emocional pues ayuda a las exacerbaciones. Doctor, entonces, ¿su método de tratamiento es medicamentoso? No, ¿Son tratamientos de qué tipo? El tratamiento, como es multifactorial, esto es muy importante el manejo en casa, tener todos los lineamientos, evitar los alergizantes, evitar el polvo en la casa, el manejo emocional, evitar las infecciones, ayudar al paciente que tenga ejercicio. Antes decían, bueno, un paciente tiene tos, que no se mueva, o tiene asma, que no haga ejercicio.
Pero al revés, o sea, el ejercicio cambia un poquito el aspecto endocrinológico, que también hay intervención, el aspecto emocional. Al tener ejercicio se define un poco más de las infecciones, remueve secreciones, o sea, el ejercicio es muy importante, pero es el manejo en todo, o sea, son dormir bien, la dieta adecuada, evitar los alergenos, pero el tratamiento actualmente debe ser con soluciones en spray o soluciones en aerosol o nebulizaciones. Es que hay un tratamiento, por ejemplo, de rescate, que es en la fase aguda, y hay un tratamiento de sostén. El objetivo del tratamiento es tratar de espaciar las crisis entre una y otra, evitar que el paciente se hospitalice. Es muy importante evitar el remodelamiento para que este bronquio esté más elástico y tenga mejor respuesta. Entonces el manejo debe ser sobre todo con sprays o nebulizaciones. Los sprays así como está no debe ser, es mejor usar un espaciador. ¿Es mejor el espaciador? En este tipo de aerosoles. Hay algunos dispositivos que no lo requieren, turbohaler o otro tipo de elementos, otros vienen en disco que ya no necesitan el espaciador, pero si no uso espaciador, así como estamos viendo el uso de este spray, se queda gran parte en la garganta y en la boca. También para el mantenimiento se han usado ciertos medicamentos, por ejemplo, que inhiben los leucotrienos, que es uno de los mediadores en la inflamación. Es que depende del caso, son 4 etapas del asma según la frecuencia, y el manejo va de acuerdo a la frecuencia del asma, y luego puede ser leve, moderada y severa. Entonces el paciente tiene que ser manejado pues multifactorialmente por el internista en el adulto, el pediatra en el niño, el alergólogo si hay aspecto alérgico. ¿verdad? Así es, sí, de acuerdo al diagnóstico, ¿verdad? El aspecto psicológico, etcétera, pero hay padecimientos que nada más se presentan crisis una que otra vez al año, pero hay pacientes que están persistentemente y en esos tenemos a veces que usar otro tipo de medicamentos, a veces esteroides continuos, en su excelencia inhalados. Sí, doctor. Oiga, y por último ya, porque nos vamos a despedir, el tratamiento, el padecimiento puede alargarse, el paciente puede experimentarlo de por vida. Sí, hay pacientes de muy difícil manejo e incluso parte de lo importante del tema es que muchos pacientes le llegan uno a la consulta que llevan 3-4 meses con tos, quedan 3-4 meses enfermos y no se ha hecho el diagnóstico, no se tiene un manejo adecuado y están con antibióticos y jarabes para quitar la tos, que yo en lo personal pues nunca los uso porque hay que quitar la causa de la tos. Y en este caso, al abrir los bronquios, quitamos la tos. Bueno, pues lo mejor es acercarnos en los primeros momentos, ¿no, doctor? Sí. Al médico, al especialista, y bueno, desde luego hacer un estudio, una búsqueda de cuál es lo que puede provocar en esta ocasión, o en este caso, el asma, que bueno, es multifactorial. Ya veíamos, el estrés puede desencadenar un problema de asma, ¿verdad? Sí. Para usted que vive estresado, pues debe de considerarlo. En niños es mucho más frecuente que en adultos, pero bueno, la medicina oportuna, la medicina con su especialista. Vamos a invitarle para que se ponga usted en contacto con el doctor, ¿perdón? César Dávila. Sí, con el doctor César Dávila, disculpe doctor, con el doctor César Dávila, y bueno, para que usted obviamente lo pueda visitar en el Centro Hospitalario Unión. Es el doctor César Dávila del Centro Hospitalario Unión. Doctor, como siempre, un placer tenerle en el estudio. Muy amable.